Yo maté a mi marido en la cama que compartimos durante 30 años. No con un cuchillo, sino con un beso que le robé a otro hombre en las sombras de Córdoba. Esa noche, el peso de mi secreto se derrumbó como una mezquita antigua. Y supe que nada volvería a ser igual. ¿Quién iba a creer que a los 50 el fuego que creí extinguido me consumiría vivo? Me llamo Gabriel. Y en esta ciudad de patios perfumados y campanas que tañen como lamentos, he vivido fingiendo ser el hombre que todos esperaban. Córdoba, con sus calles estrechas que guardan secretos bajo los naranjos, me ha visto envejecer en silencio. Tengo 50 años. Una esposa que ya no me mira a los ojos. 2 hijos que me llaman papá con la distancia de quien sabe que algo huele a podrido. Y un trabajo en una oficina de seguros donde soy el tipo confiable. El que nunca dice nada fuera de lugar. Pero dentro de mí hay un vacío que ni las procesiones de Semana Santa pueden llenar. Siempre supe que amaba a los hombres. Desde que era un crío correteando por el Guadalquivir, robando miradas a los bañistas en las orillas. Lo enterré profundo. Como se entierran los cuerpos en las novelas de misterio que leo a escondidas. Me casé con Elena porque era lo correcto, ella. Con su risa fácil y sus manos que olían a jazmín. Era el escudo perfecto contra el mundo. Pero el amor, el de verdad, se me escapaba como arena entre los dedos. Todo empezó a resquebrajarse hace unos meses. Cuando el calor del verano cordobés se pegaba a la piel como una promesa traicionera. Elena y yo habíamos llegado a ese punto en que las noches eran solo ronquidos y silencios. Y yo me perdía en las redes, escrollando perfiles de hombres jóvenes que parecían sacados de un sueño prohibido. No buscaba nada, solo miradas fugaces para recordarme que aún respiraba. Hasta que apareció Adrián. Lo vi por primera vez en el mercado de la Victoria. Entre puestos de aceitunas y frutas maduras que goteaban jugo. Tenía 25 años. Quizás. Con el pelo negro revuelto como las viñas de Montilla y ojos verdes que cortaban como el filo de una navaja. Vendía libros usados en un puestecillo improvisado. Y cuando le pregunté por un viejo Quijote, me sonrió de esa manera que hace que el mundo se detenga. Este no es para cualquiera, señor. Es para los que buscan aventuras que no se atreven a vivir, dijo. Y su voz era ronca, como el eco de una guitarra flamenca en una taberna escondida. No sé qué me impulsó a volver al día siguiente. Quizás el vacío que Elena no notaba. O el miedo a que mis 50 fueran solo un epílogo gris. Adrián me reconoció al instante. Y charlamos como si nos conociéramos de toda la vida. Habló de Lorca. De los amores imposibles en el Albaicín. Y yo. Por primera vez en décadas. Me oí reír de verdad. Me invitó a un café en una terraza cercana. Y allí, bajo el sol que filtraba a través de las hojas de los plátanos, sentí un tirón en el pecho. No era lujuria pura, era algo más hondo. Como si él viera el niño que yo había ahogado en el río de mis mentiras. Al despedirnos, su mano rozó la mía un segundo de más. Y juro que el pulso de Córdoba latió en mis venas. Las semanas siguientes fueron un torbellino disimulado. Volvíamos a encontrarnos por casualidad en el puente romano, donde el Guadalquivir murmura secretos a los turistas. Adrián era un estudiante de arte en la universidad. Hijo de un agricultor de la campiña. Con un espíritu libre que contrastaba con mi rigidez de oficinista. Me contaba de sus noches en bares de la judería. De besos robados en callejones oscuros. Y yo lo escuchaba con una envidia que me quemaba por dentro. ¿Y tú, Gabriel?
¿Qué aventuras has vivido que no cuentas? Me preguntaba. Y yo desviaba la mirada hacia el agua, murmurando algo sobre la rutina. Pero en casa, las noches se volvieron insoportables. Elena notaba mi distracción. Me preguntaba si estaba enfermo. Y yo le mentía con una facilidad que me avergonzaba. Solo el trabajo. ¿Cariño? Decía, mientras mi mente volaba hacia esos ojos verdes. La presión empezó a acumularse como nubes antes de una tormenta en las sierras. En el barrio, donde todos nos conocemos desde la infancia, los chismes corren más rápido que el viento del levante. Mi hermano mayor, Paco, el eterno macho alfa con su bar en el centro, me soltó una noche. Cerveza en mano, Gaby. Estás raro. No me digas que es la crisis de los 50. Recuerda lo que le pasó a Manolo. El del taller, se fugó con una puta y ahora vive en la miseria. Su risa era un puñetazo. Y yo tragué saliva, asintiendo como un títere. En casa, Elena intentaba reconectar, cenas románticas con vino de la tierra. Paseos por los patios del Alcázar. Pero cada caricia suya me recordaba lo que no sentía. Y el secreto se hinchaba en mi garganta como una espina. Adrián. En cambio, era oxígeno. Nuestros encuentros se volvieron más íntimos, un abrazo prolongado en un banco del Parque de la Victoria. Un roce de dedos al pasarme un libro. No te contengas, Gabriel. La vida no espera. Me susurraba. Y yo, aterrorizado, me apartaba. El darnos cuenta mutuo fue inevitable. Como el destino en una zarzuela. Una tarde de lluvia fina, que moja el alma más que la piel. Nos refugiamos en su pequeño piso en el casco antiguo. Un ático con vistas a la torre de la mezquita. Hablamos horas, bebiendo tinto de verano. Y de pronto, sus labios estaban en los míos. Fue un beso que sabía a libertad y a pecado. A jazmín y a vino agrio. Me entregué. Por primera vez en mi vida. Sin reservas. Su cuerpo joven contra el mío era un mapa de lo que había olvidado, piel suave. Manos urgentes. Susurros que me decían, eres tú. Siempre has sido tú. Esa noche, enredados en sábanas que olían a él, lloré como un niño. No de tristeza, sino de alivio. Por fin. Era real. Pero la realidad en Córdoba no perdona los sueños. Al amanecer, con el sol filtrándose por las persianas, el teléfono vibró como un verdugo. Era Elena, Gabriel. ¿Dónde estás? Los niños preguntan por ti. La culpa me golpeó como un mazazo. Y me vestí a toda prisa, prometiendo a Adrián que volvería. En el camino a casa, por calles que de pronto parecían acusadoras, juré que lo manejaría. Sería discreto. Encontraría una forma de salir del armazón que me asfixiaba. Pero el destino, caprichoso como un torero en la plaza de toros, tenía otros planes. Los días siguientes fueron una danza en el filo de la navaja. Veía a Adrián a hurtadillas, un mensaje codificado. Un encuentro en el extrarradio, donde los olivares guardan confidencias. Él era impaciente. Quería más, ven conmigo a Madrid. O a Sevilla. Deja esa vida que te está matando.
Yo lo calmaba con promesas vacías. Aterrado por el abismo. En casa. Elena se volvía más distante. Como si oliera la traición en mi aliento. Mis hijos. Ya adolescentes. Me miraban con esa mezcla de adoración y sospecha. Y Paco. Mi hermano. Empezó a fisgonear. ¿Con quién andas? ¿Gaby? Te veo distraído. Como un chaval en celo. Reía. Pero sus ojos eran duros. Como el mármol de la catedral. La dote de sufrimiento se acumulaba en capas invisibles. Cada mentira a Elena era una grieta en mi alma, cada noche solo en la cama. Imaginando los brazos de Adrián. Un recordatorio de mi cobardía. Me veía en el espejo del baño. Las arrugas como surcos de arrepentimiento. Y me preguntaba si valía la pena. Adrián. Con su juventud insolente. Me hacía sentir vivo. Pero también expuesto. Como un criminal en la plaza pública. En Córdoba. Ser gay a los 50 no es un escándalo como en los 80, hay bares en la judería donde los hombres bailan sin pudor. Pero para mí. Criado en la posguerra de Franco. Era una herejía. La sociedad me había moldeado, el hombre fuerte. El proveedor. El que no flaquea. ¿Y ahora? Ese hombre se desmoronaba. Una noche. En una cena familiar en casa de mis padres. El nudo se apretó. Mi madre. Con sus manos temblorosas por los años. Me tomó la mano y dijo, hijo. Elena me contó que estás ausente. No nos hagas esto. Como tu tío Ramón. Que se fue con ese amigo y nos dejó en la vergüenza. El silencio cayó como una losa. Todos sabían la historia, mi tío. El pecador. Que huyó a Barcelona y murió solo. Sin familia. Asentí. Tragué el nudo. Y prometí arreglarlo. Pero esa noche. Solo en el coche. Llamé a Adrián. Necesito verte. Ahora. Nos encontramos en el mirador de la Cruz del Humilladero. Donde la ciudad se extiende como un tapiz de luces. Allí. Bajo las estrellas indiferentes. Le confesé todo, el matrimonio. Los hijos. El miedo. Él me abrazó. Fuerte. Y murmuró, no estás solo. Gabriel. Pero no puedes seguir así. ¿Elige? Elegir. Esa palabra me persiguió como un fantasma por las calles de la Axerquía. Intenté, una terapia discreta con un psicólogo en la capital. Córdoba demasiado pequeña para secretos. Pero las sesiones eran solo eco de mi voz quebrada. Elena. Sintiendo el distanciamiento. Propuso un viaje a la costa. Para reconectar. Acepté. Por inercia. Y durante una semana en las playas de Cádiz. Fingí ser el marido devoto. Pero en la arena. Viendo a parejas jóvenes besarse sin pudor. El anhelo por Adrián me devoraba. Volví a Córdoba cambiado. Más resuelto. Pero el destino intervino con crueldad. Fue un martes cualquiera. De esos en que el calor se levanta temprano. Recibí un mensaje de Adrián, ven al piso. Tengo algo para ti. Corrí. El corazón latiendo como tambores de una procesión. Al abrir la puerta. Lo encontré pálido. Con un sobre en la mano.
Es de tu hermano. Me encontró en el mercado. ¿Sabe algo? El mundo se inclinó. Dentro. Fotos borrosas, yo y Adrián en el puente. Abrazados. Y una nota de Paco: si no paras esta mierda. Se lo enseño a Elena. Piensa en la familia. El shock me dejó mudo. Como si el Guadalquivir se hubiera tragado mi voz. Adrián quiso consolarme. Pero lo aparté. Furioso conmigo mismo. ¿Ves? Esto es lo que pasa cuando finges ser alguien que no eres. Me espetó. Con lágrimas en los ojos. Corrí a casa. Donde Elena me esperaba con la cena lista. Cenamos en silencio. Y cuando los niños se durmieron, exploté. No. No le conté la verdad, le grité que necesitaba espacio. Que la quería pero no podía más. Ella lloró. Me llamó egoísta. Y yo, destrozado, salí a la calle. Vagando por la judería hasta el amanecer. Toqué fondo esa noche, solo. Bajo la lluvia. Sintiendo el peso de 50 años de mentiras como cadenas. Llamé a Adrián. Pero no contestó. El silencio era mi castigo. El amanecer en Córdoba es traicionero, pinta de oro las torres. Pero no borra las manchas del alma. Me refugié en un banco de la Alameda. Temblando no por el frío, sino por el vacío que Adrián había dejado al no responder. Su silencio era peor que las fotos de Paco, era la confirmación de que mi cobardía nos había herido a ambos. Regresé a casa al mediodía. Con la excusa de una noche de insomnio laboral. Elena no preguntó, sus ojos, rojos de llanto, decían todo. Gabriel. Si hay otra. Dímelo. Prefiero la verdad a esta agonía. Mentí de nuevo. Abrazándola como a una extraña. Y juré en silencio que acabaría con esto. Pero el veneno se extendía. Paco me esperó en la puerta de la oficina esa tarde. Su silueta ancha bloqueando el sol. Hablemos. Hermano. Gruñó. Arrastrándome a un bar cercano. De esos con azulejos sucios y olor a fritanga. Pidió 2 cervezas y soltó: sé lo que haces con ese niñato. ¿Crees que soy idiota? En Córdoba. Las cosas se saben antes de que pasen. Su voz era un látigo. Y vi en sus ojos no solo ira, sino miedo, el miedo del macho que ve tambalearse su mundo. Intenté negar. Balbucear sobre la amistad. Pero él rió amargamente. Amistad. Dice. Como la de tu tío. No mancharás el nombre de la familia. Gaby. Arréglalo. O lo hago yo. Amenazó con contárselo a mis padres. A los vecinos. Y peor. A mis hijos. Salí de allí mareado. El sabor de la cerveza como bilis. Esa noche. El piso de Adrián era mi único refugio. Golpeé la puerta hasta que abrió. Ojeroso. Con una camiseta arrugada que olía a humo. Pensé que no vendrías. Murmuró. Pero me dejó pasar. El ático estaba revuelto, libros tirados. Un lienzo a medio pintar en el caballete. Representando 2 figuras entrelazadas en un abrazo roto. Nos sentamos en el suelo. Con una botella de Ribera entre nosotros. Y le conté todo, las fotos. Las amenazas de Paco.
Mi pánico. Él escuchó en silencio. Sus ojos verdes ahora tormentosos. Gabriel. Esto no es solo sobre ti. Me has metido en tu guerra familiar. Y duele. Su voz se quebró. Y por primera vez vi su vulnerabilidad. El joven fuerte era solo un chico asustado, que había creído en un milagro a los 50. Nos besamos entonces. Con desesperación. Como si el mundo acabara al alba. Sus manos en mi espalda eran anclas. Y por un momento olvidé el abismo. Pero el turning point llegó 2 días después. Como un toro desbocado en la maestranza. Estaba en la oficina, revisando pólizas con manos temblorosas, cuando mi móvil vibró. Era un vídeo de Paco, Elena. En nuestra cocina. Abriendo el sobre con las fotos. Su grito silencioso en el clip me heló la sangre. Corrí a casa. El tráfico de Córdoba un infierno de bocinas. Y la encontré sentada en el salón. Las fotos esparcidas como hojas muertas. Explícame. Gabriel. Explícame por qué me has mentido 30 años. Sus palabras eran cuchillos. Precisas. Y yo. De rodillas. Balbuceé excusas, no quería herirte. Es complicado. Pero ella no lloraba, su rostro era una máscara de furia fría. Complicado. Claro. Mientras yo criaba hijos pensando que eras mi hombre. Tú te follabas a un crío en las sombras. ¿Ver? No quiero verte. El mundo se derrumbó en ese instante. Mis hijos, alertados por el escándalo, llegaron del instituto, mi hija mayor. Con 15 años y ojos como los de Elena. Me miró como a un monstruo. Papá. ¿Es verdad? Eres gay. La palabra, dicha por su boca inocente, me destrozó. Asentí. Mudo. Y el silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Paco apareció entonces. Triunfante. Para arreglar el lío. Pero Elena lo echó, esto es culpa tuya. Por fisgonear como un chismoso. Él se fue mascullando maldiciones. Pero el daño estaba hecho. Esa noche. Dormí en un hotel cutre cerca de la estación. El Guadalquivir rugiendo a lo lejos como mi conciencia. Toqué fondo, solo. Sin familia. Sin Adrián, que no respondía. Con 50 años y un secreto que ya no era secreto. Me miré en el espejo roto del baño y vi a un extraño, arrugas profundas. Ojos hundidos. Un hombre que había sacrificado todo por fingir. Lloré hasta el agotamiento. Y en ese vacío, algo se rompió. No era el fin, era el principio de no callar más. Al día siguiente, busqué a Adrián. Su piso estaba vacío, un vecino me dijo que se había ido a casa de sus padres en la sierra. Por un lío personal. El pánico me invadió, me había abandonado. Caminé horas por los olivares del extrarradio. El sol quemándome la piel. Gritando en silencio su nombre. Encontré un bar rural. De esos con jamón colgando y radios sintonizadas en flamenco. Y llamé a su móvil hasta que contestó. Déjame en paz. Gabriel. No puedo ser tu secreto más. Su voz era hielo. Y colgué. Destrozado. Regresé a la ciudad al atardecer. Córdoba ahora un laberinto hostil.
Y me instalé en un piso temporal en la zona nueva. Lejos de los recuerdos. La parálisis duró días, no comía. No dormía. Solo vagaba por las calles como un fantasma. Mis hijos no llamaban, Elena. A través de un abogado. Pedía el divorcio rápido. Paco me envió un mensaje, te lo advertí. Ahora paga. El aislamiento era asfixiante. Y en las noches. Revivía el beso con Adrián. Su calor. Como un bálsamo lejano. Pero el dolor me había numbido, era un zombi en mi propia vida. Firmando papeles en la oficina con manos inertes. Ignorando las miradas de lástima de los compañeros. El clímax no llegó con fanfarrias. Sino con la quietud de una confesión en una catedral vacía. Una semana después del escándalo. Me planté en casa de mis padres. En ese barrio obrero donde crecí oliendo a pan recién horneado y a miseria contenida. Mi madre abrió la puerta. Frágil como una flor marchita. Y mi padre. Sordo y encorvado. Me miró desde su sillón. No había escapatoria, Paco ya había envenenado el pozo con sus chismes. Hijo. ¿Qué has hecho? Susurró mi madre. Lágrimas surcando surcos en su rostro arrugado. Me senté entre ellos. El aire cargado de incienso de la mezquita que aún flotaba en sus ropas de la misa. Y por primera vez. Hablé sin filtros. Lo que he hecho es ser yo mismo. Después de 50 años mintiendo. Las palabras salieron roncas. Como si las hubiera guardado en una cripta. Les conté todo, el niño que soñaba con chicos en las orillas del río. El matrimonio por deber. El encuentro con Adrián que despertó el hombre dormido. No dramaticé, solo expuse los hechos. Crudos como el sol cordobés. Mi padre tosió. Incómodo. Murmurando algo sobre pecados modernos. Pero mi madre me tomó la mano. Gaby. ¿Por qué no dijiste nada? Te habríamos querido igual. Su voz temblaba. Y en ese momento. Vi el dolor de una madre que intuía pero callaba. Como tantas en esta tierra de machismos velados. Paco irrumpió entonces. Alertado por un vecino. Su rostro rojo de ira. ¿Estás loco? ¿Deshonras a la familia? Intentó golpear la mesa. Pero yo me levanté. Calmado por primera vez. No. Paco. La deshonra es callar. He sacrificado mi vida por vuestras expectativas. ¿Basta? Fue el rechazo que nunca me atreví a dar. A mi hermano. Que representaba todo el yugo patriarcal. Le dije, no vuelvas a amenazarme. Si amas tanto la familia. Ámalos sin condiciones. Él balbuceó insultos maricón. Pervertido. Palabras que en Córdoba aún duelen como espinas. Pero no me moví. Mi madre intervino. Sorprendiéndonos, basta. Pago. Déjalo en paz. Es tu sangre. Él se fue dando un portazo. Y en el silencio que siguió. Abracé a mis padres. No fue un perdón grandioso, fue real. ¿Torpe? Con mi padre murmurando un hijo que valía más que disculpas. Salí de allí liviano. Como si hubiera soltado una mochila de piedras. El siguiente paso fue Elena. La encontré en nuestro ahora subpiso. Empacando mis cosas en cajas desordenadas. Los niños estaban con ella. Pálidos. Mirándome desde el pasillo.
Vine a hablar. No a suplicar. Dije. Y ella levantó la vista. ¿Exhausta? Habla entonces. En la cocina. Donde tantas cenas fingidas habíamos compartido. Le confesé el abismo, no te quise. Elena. A mi manera. Pero no como merecías. Fui un cobarde. Y lo siento. No pedí perdón por ser gay, pedí por las mentiras que la herí. Ella lloró. No de rabia. Sino de alivio. ¿30 años? Gabriel. 30 años creyendo que era yo la que fallaba. Hablamos horas. Sobre los hijos. El dinero. El futuro. Acordamos divorcio amistoso. Custodia compartida. Y al final. Un abrazo que no era amor. Sino respeto ganado a pulso. Sé feliz. Sea como sea. Me dijo. Y sus palabras fueron un bálsamo. Con los niños fue más duro. Pero necesario. ¿Mi hija? Con esa sabiduría prematura de los 15. Me abrazó primero, papá. Te quiero igual. Pero duele. Mi hijo menor. De 13. Preguntó, ¿por qué no nos dijiste? Les expliqué. Simple, tenía miedo de perderos. Pero el miedo me casi mata. No fue una lección de manual, fue torpe. Con lágrimas y silencios. Pero al final. Prometieron visitas. Y yo. Ser honesto de ahora en adelante. Adrián fue el clímax verdadero. El que me rompió y recompuso. Lo busqué en la sierra. En el pueblo de sus padres. Un rincón de olivos y viñas donde el tiempo se detiene. Llegué al atardecer. El cielo teñido de rojo como una saeta flamenca. Y lo encontré en un campo. Pintando un lienzo con vistas al valle. Vine a decirte adiós. Hola. Dependiendo de ti. Le dije. La voz quebrada. Él dejó el pincel. Ojos húmedos. Me heriste. Gabriel. Pensé que eras libre. Le conté el caos, la confrontación familiar. El divorcio. Mi decisión de vivir sin máscaras. No te pido nada. Solo que sepas que por ti. Encontré mi voz. Nos miramos largo. El viento susurrando entre las hojas. Y entonces él se acercó. Su beso salado de lágrimas. Ella. No quiero adiós. Fue un clímax sin explosiones, solo dos hombres. En un campo cordobés. Eligiendo el riesgo sobre la seguridad. Nos amamos allí. Bajo las estrellas. Con la promesa de empezar despacio. Sin prisas. El clímax no resolvió todo, dejó cicatrices. Pero me dio la dignidad de no callar más. La resaca del clímax fue un río lento. De curas y precios pagados. Córdoba. Que me había visto caer. Ahora me observaba renacer. Pero no sin mordiscos. El divorcio se formalizó en un juzgado polvoriento del centro. Con papeles que olían a tinta y a fin de época. Elena y yo salimos en silencio. Un apretón de manos que sellaba 30 años. Ella se quedó la casa. Yo un piso modesto en la Concepción. Con vistas a un patio compartido donde las vecinas chismorrean al amanecer. Los niños alternaban semanas conmigo.
Y esas noches de cenas improvisadas, pasta quemada y conversaciones torpes, eran mi terapia. Mi hija me preguntaba por Adrián, es como en las películas. Papá, ¿el amor a los 50? Yo reía. Honesto, mejor. Es real. Con arrugas incluidas. Paco pagó su precio. No con arrepentimiento teatral, sino con un orgullo herido que lo carcomía. Vino a verme una noche. Solo. Con una botella de brandy de Jerez como ofrenda de paz. No lo entiendo. Gaby, Pero eres mi hermano. Hablamos hasta el alba. De nuestra infancia compartida. De cómo el fantasma de Franco aún nos ataba. No se disculpó por las fotos, solo admitió, tenía miedo por ti. Por nosotros. Lo abracé. Y en ese gesto vi grietas en su armadura machista. Ahora, en su bar, me invita a una cerveza sin preguntas. Y a veces, en silencio, compartimos un respeto nuevo. Mis padres envejecieron de golpe. Pero con gracia. Mi madre empezó a leer libros sobre familias modernas. Y mi padre, en susurros, me dijo, vive. Hijo. Yo no lo hice. Adrián y yo construimos despacio, cenas en tabernas de la judería. Paseos por el río donde todo empezó. Él pintaba mi retrato. Capturando no al hombre fingido, sino al que emergía, ojos cansados pero vivos. Sonrisa genuina. No era perfecto, discutíamos por mi lentitud. Por sus impaciencias juveniles. Pero en la cama. En su ático ahora nuestro. Encontrábamos la paz. Su cuerpo contra el mío era mapa de curación. Cada caricia un perdón a mí mismo. La sociedad de Córdoba. Chismosa como un corral de vecinas. Murmuraba al principio, el de los seguros. ¿Gay? Con esa pinta de señor serio. Pero en esta España de 2025. Donde las banderas arcoíris ondean en el ayuntamiento. El escándalo se diluyó en la rutina. En el trabajo. Un compañero me confesó su propia historia. Y de pronto. No era el paria. Sino el que había osado. Caminaba por las calles empedradas con la cabeza alta. El sol calentándome la piel sin quemar el alma. No gané una victoria épica, solo la libertad de respirar. Adrián me recordaba. En noches de insomnio, la vida sorprende. Gabriel. ¿A los 50? Aún hay fuego. Y yo. Tocando su mano. Asentía. El precio fue alto, familia rota. Reputación magullada. Pero el bálsamo era vivir auténtico. Los meses siguientes fueron un tapiz tejido con hilos de rutina y descubrimientos. Adrián y yo nos mudamos juntos al ático, transformándolo en un nido de arte y silencio compartido. Él pintaba murales en las paredes. Escenas de amantes en puentes romanos. Y yo. Por primera vez. Colgué fotos nuestras en la nevera, sonrisas robadas en el mercado. Abrazos bajo la lluvia. No era un cuento de hadas, había días en que mi edad pesaba. Cuando el cuerpo no respondía como a los 20. Y él. Con paciencia infinita. Me recordaba, el amor no es gimnasia. Es alma. Cocíamos juntos salmorejo. Discutíamos por tonterías como dejar la ventana abierta al siroco. Y en esas nimiedades hallaba la curación profunda. Elena encontró su camino, empezó clases de cerámica en el centro cultural.
Su risa volviendo como un río desecado. Nos veíamos en las entregas de los niños. Intercambiando noticias sin rencor. He conocido a alguien. Me confesó una tarde. Y sentí alivio genuino. Mereces eso y más. Los niños florecían, mi hija exploraba su identidad con lecturas sobre diversidad. Mi hijo me pedía consejos sobre sentir cosas raras. Y en esas charlas, me convertía en el padre que siempre quise ser, abierto. Sin máscaras. Paco. El eterno terco. Pagó su deuda en gestos pequeños. Me contrató para reformar las cuentas de su bar. Y en las noches de cierre, compartíamos confidencias sobre la vida. Nunca lo entendí. Pero te envidio un poco. Gaby. Tú saliste del armazón. Su OIHN era sutil, evitaba bares de ambiente. Pero un día, me sorprendió con una entrada a la Feria de Mayo. Para que bailes con tu chico. No bailamos sevillanas. Pero el gesto valió oro. La ciudad misma parecía sanar conmigo. Participé en un grupo de apoyo LGBT en la universidad, donde hombres como yo de todas edades compartían historias de closets rotos. Allá, en salas con vistas al Guadalquivir, llorábamos y reíamos, tejiendo una red que Córdoba, con su historia de mezquitas y sinagogas, parecía bendecir. Adrián exponía sus pinturas en una galería de la judería. Y yo, orgulloso, lo veía charlar con críticos. Su mano en mi cintura un desafío sutil al mundo. Pero la curación no era lineal, había retrocesos. Una noche, soñé con mi tío Ramón. Solo en Barcelona. Y desperté sudando. Temiendo el mismo fin. Adrián me calmó, no estás solo. Somos nosotros. Y en ese nosotros encontraba fuerza. El precio de los demás se manifestaba, Paco perdió clientes conservadores por mi escándalo. Pero ganó respeto de los jóvenes. Mis padres, frágiles, visitaban con pasteles caseros. Mi madre susurrando, estoy orgullosa. Hijo. Elena. En una cena compartida. Brindó, por segundas chances. ¿A los 51? La vida era un Guadalquivir sereno, corrientes profundas. Pero navegables. Hoy. Un año después. Córdoba me saluda con naranjos en flor. Y yo camino por el puente romano con Adrián a mi lado. Su mano entrelazada en la mía sin pudor. La vida no sorprendió con fuegos artificiales, sino con la quietud de ser visto. Mis hijos crecen. Elena danza en su nueva libertad. Paco ríe en su bar con menos veneno. ¿Valió la pena el caos? Sí. Porque a los 50 descubrí que el amor no caduca, solo espera el coraje de reclamarlo. ¿Y tú? Lector. ¿Cuánto tiempo más fingirás antes de que el río de tu verdad te arrastre?